Concluye otro fin de semana en la primera división del fútbol inglés y es por ello que hoy en Fútbol Entertainment aprovecharemos para analizar los mejores momentos de la jornada número 33 de la Premier League. Con la conclusión de otra jornada más en la primera división, estamos cada vez más cerca de conocer a aquellos que sueñen por la gloria de la obtención de la retención del título de equipo de primera división, la dinámica de poder llegar a pelear y soñar por Europa y por supuesto la dinámica de lo que representa la pelea por ser llamado el mejor del fútbol inglés al final del camino. A lo largo de este análisis pasaremos a refutar rápidamente las características, metas y además de ello cómo se han desenvuelto cada uno de los grandes conjuntos de esta gran competición para definir su performance de cara al futuro, además de ello que pueda llegar a acometer para sus ambiciones. Antes de comenzar, como siempre, también nos gustaría invitarles a que pudiesen llegar a poder suscribirse y seguirnos a través de las diferentes plataformas en las que elaboramos contenido, ya que ello nos permite poder llegar a seguir hablando de las grandes historias de este maravilloso deporte a través de sus protagonistas. Además de ello, también si este tipo de contenido les gusta y les entretiene, el que lo puedan llegar a demostrar con un me gusta o compartiéndolo representa mucho para este pequeño medio de comunicación. Ahora, sin más preámbulos, pasaríamos a definir rápidamente el desarrollo de la jornada, dando un vistazo a los resultados y cómo han podido llegar a influir en la clasificación. Comenzaríamos destacando el enfrentamiento entre Brentford y Fulham, enfrentamiento que culminaría 0-0. Más adelante, Leeds United enfrentando a Wolverhampton Wanderers por un marcador de 3-0. Además de ello, Newcastle United enfrentaría a Bournemouth con un marcador de 1-2. También Tottenham enfrentaría a Brighton and Hove Albion con un marcador de 2-2. Por supuesto, también un derby clave de cara a las peleas por las posiciones europeas entre Chelsea y Manchester United, que por ahora representa a Victoria Red Devil. Más adelante, el duelo entre Nottingham Forest y Burnley concluiría 4-1. Además, también Aston Villa enfrentaría a Sunderland con una victoria agónica por 4-3. Y el derby del Liverpool encontraríamos la victoria por parte del conjunto Red en perspectiva de visitar al Hill Dickinson Stadium y poder llegar a sorprender hasta el final con un 1-2. Y por supuesto la jornada se cerraría con un Manchester City Arsenal, los candidatos de cara a la pelea por el título y la dinámica de que por ahora representa Ilusión Sky Blue. Con ello, la clasificación de la primera división del fútbol inglés en su máxima categoría se mantienen con Wolverhampton Wanderers, Burnley y Tottenham Hotspur en posiciones de relegación y cerca de esta pelea conjuntos como West Ham United y Nottingham Forest. Además de ello, también en la zona media tabla encontraríamos a conjuntos como Sunderland y también a Everton. Por ahora todavía con posibilidades de engancharse a la pelea por Europa. De cara a las posiciones conference encontraríamos a Brentford, más adelante de cara al boleto a la UEFA Europa League, a Chelsea y además de ello de cara a las 5 plazas que entregará la UEFA Champions League al fútbol inglés encontraríamos a Liverpool, 55 puntos. Cuarto, Aston Villa, 58. Por ahora, mejor diferencia de goleo en beneficio de Manchester United, que retiene la tercera plaza. Segunda, todavía se mantiene en la ciudad de Manchester a través de Manchester City, que con 67 puntos está a 3 de distancia del líder por otra jornada más del fútbol inglés en su máxima categoría, Arsenal. Con ello, habiendo visto cómo los resultados han podido llegar a influir en la ambición y además de ello determinación de estos grandes conjuntos, pasaríamos a describirles de forma individual. Para ello, rápidamente nos tendremos que trasladar a una de las zonas más peligrosas de cara a momentos relevantes, específicamente a la ciudad de Londres, que en esta temporada definirá descensos, validación y oportunidades por el título, pero más importante aún, la premisa si en el norte de Londres habrá sostenibilidad por parte de Tottenham y para ello tenían que enfrentarse a Brighton and Hove Albion, un equipo de que de cara a las posibilidades podría llegar a encontrar un sueño a Europa a la hora de esta victoria y por qué no poco a poco en duelos directos para el cierre de su calendario ilusionarse. Este partido acometería rápidamente cambios en el marcador a través de una incursión al espacio y una gran capacidad de Xavi Simons para poder llegar a cambiar el marcador. De ahí encontraríamos un duelo más satisfactorio en beneficio de Pedro Porro a través de un pase al espacio del mencionado neerlandés y la dinámica demostraba que tal vez Tottenham podría llegar a tener un día diferente de competitividad
con la llegada de Roberto de Cervi, pero rápidamente encontraríamos el gol en la primera parte de Kaoru Mitoma, que también validaba que en los últimos 15 minutos de partido hubo mayor determinación en beneficio del conjunto visitante, mayor capacidad de ganar duelos y mayor capacidad de poder llegar a ganar las espaldas del rival. Con ello, un duelo demasiado partido en el que Tottenham cada vez que trataba de salir jugando se le notaba un equipo con demasiada indecisión, no a la hora de no creer en sus cualidades, en el estilo de juego de su nuevo entrenador o en la perspectiva de jugar en casa y recibir el apoyo de su gente, sino, lastimosamente, la presión de un equipo que sabe que cualquier margen de error, aunque sea mínimo, puede llegar a acometer, estar cada vez más abajo y la dinámica de que tal vez sea muy tarde para levantarse. Y con ello el descenso siempre mantiene esta premisa de que no solo es importante la demostración futbolística, sino la demostración anímica de lo que pueda llegar a lograr Tottenham, por ahora claro candidato en la pelea por la salvación. Y bueno, ello determinaría que para la primera parte vimos un Brighton que por efectividad no tendría la ventaja, pero a través del margen de los intentos realmente se notó claro que podrían llegar a asemejar un partido más positivo en el marcador a largo plazo y de ahí se desarrollaría, por ejemplo, la oportunidad de que Xavi Simons a través de nuevo un rol de individualidad pudiese llegar a encontrar la diferencia con el gol del 1-2. Por ahora, ello refleja, perdón, del 2-1, me disculpo, del 2-1. Ello también por ahora reflejaría un Xavi Simons que se siente como esta figura más cercana al talento individual, pero que también responde a hacer lo que los demás no intentan, incursiones al espacio, capacidad de poder llegar a romper líneas y que con su talento sea este tipo de futbolista que a pesar de fallar siga probando. Por ahora vemos un Tottenham que le está costando esta característica, pero también vimos un bloque de cara a la estructura de Tottenham un poco más confiable en, diríamos, un reconocimiento de lo que pueden llegar a hacer, en especialmente el bloque defensivo con Van de Ven y Kevin Danso, especialmente en el centro del campo con futbolistas con un poco más de talento y cualificación de técnica como Bissouma o Betancourt, pero lastimosamente futbolistas con una poca consistencia, y ahí veremos cómo pueda llegar a cometer De Zerbi los últimos momentos de ilusión y con ello la cuenta regresiva se mantiene. Tendrán que más adelante en el desarrollo de esta temporada para su conclusión en el siguiente partido buscar otra final, enfrentando a Wolverhampton Wanderers en el Molineux. Con ello tendrán la oportunidad de depender de sí mismos para sumar de a tres y tratar de aprovechar una jornada en la que los demás no sumen para salir de la zona de directa de la relegación. Por parte de Brighton, su calendario es muy difícil de cara al cierre de estas próximas 5 jornadas, pero tienen la capacidad de ilusionarse con que juegan en casa y muchos de estos duelos son directos ante Chelsea, Brentford o en general y le pueden llegar a cometer, están en las primeras 10 plazas de la clasificación y tal vez hasta el final pelear por arrebatarle a los demás un boleto a Europa. Con ello pasaríamos a destacar otro de los grandes duelos de la jornada que se definía como el duelo a Europa. La dinámica de que Chelsea tendría esta gran oportunidad de engancharse de nuevo a la pelea y la de Manchester United de demostrar que realmente puede llegar a ser un favorito a la tercera plaza en esta temporada. Luego del partido ante Leeds United nos sigue demostrando que es un equipo poco confiable en general porque las características o debilidades siguen ahí, no por el cambio de entrenador o la, diríamos, hegemonía de los referentes o en cómo están alineados tácticamente. Este Manchester United necesita un repliegue a largo plazo más de evolución de la política de juego y la política de lo que se quiere llegar a lograr a través de arriba y ello sigue afectando lo deportivo, pero todavía tiene al máximo asistidor de la competición a 3 delanteros centros de alto nivel con Cuña, Membumo y Xesco, que prometen que pueden llegar a por lo menos cumplir los estándares de cara a la pelea por Europa, o su potencial está como mínimo ahí, porque realmente son futbolistas que si pensamos en el Big Six, pueden llegar a participar en cualquiera de los equipos que representan esta zona o esta característica clasificatoria. Ello también acometía un partido en el que de nuevo los Blue buscaban la oportunidad de generar más confianza y ello también a la hora de rápidamente romper la mala racha que están teniendo, ello a través de 4 derrotas consecutivas en casa, uno de los peores márgenes en su historia competitiva en los últimos 10 años, diríamos que cercano a lo que representó de la mano de The Special One en su tercera campaña en el equipo, quedar cerca de la octava plaza, 18ª plaza, bueno, margen difícil en ese momento, pero que por ahora refleja que los de los Rosenor tienen
esta problemática de cara a la estructura de juego. Diríamos que, como siempre repetimos, Chelsea, un equipo con mucho talento, pero sin las posibilidades o formas de demostrarlo. Y ello de nuevo se vuelve a demostrar en este partido, con dos remates al larguero, buenas capacidades de cara a juego por las bandas y tratar de forzar acciones a balón que representarán tarde o temprano que en un rebote se pudiese llegar a encontrar mejor cualificación de rematadores. Ello también simplificaba que a la hora del ataque o repliegue de Chelsea, Manchester United siempre entregaba balón, sabiendo que tarde o temprano Chelsea encontraría una acción de error y con ello ellos tendrían la oportunidad de sentenciar. Es de nuevo un partido para Manchester United bastante dependiente de la política de su rival. Con ello se centra directamente en que sí, ganaste este partido antes de terminar la conclusión de los 90 minutos, ganaste este partido, pero ante un equipo con mayor puntería, es la misma pregunta. ¿Manchester United fomenta el partido más ambicioso posible o simplemente vemos los mismos recursos que no encuentran su potencial? Y en ello, bueno, Carrick sigue cumpliendo las expectativas hasta cierto punto, mediocre, respetuosamente hablando, y la dinámica de que veremos si ello proyectará que tal vez pueda llegar a guiar a Manchester United a un futuro más prometedor, porque el mencionar que su demostración de fútbol fue en el partido mediocre no representa el día de mañana que sea un mal entrenador o que directamente estemos pidiendo que sea o no sea el entrenador de Manchester United para la siguiente temporada, porque ello es redundante para nosotros. No sabemos el futuro, ni queremos saberlo, ni queremos tomar las decisiones porque no importará, porque nosotros no las tomamos. De ahí la perspectiva se mantiene en si lo demostrado hasta ahora es convincente para el potencial de Manchester United y lo demuestra a través del objetivo y el resultadismo. Una incursión al espacio, la capacidad de que Cuña pudiese llegar a conectar con el mejor asistidor de la competición y con ello Manchester United 3 puntos al bolsillo. La problemática se mantiene en que poco a poco estamos viendo poca sostenibilidad a la hora de exportar mejor consistencia de partido, un margen muy deficiente de Kobe Mainoo y de Casemiro a la hora de las conexiones de juego, la salida de balón constantemente entrecortada con Haven y además de ello Marraoui, que tuvieron que ser defensas centrales debido a las lesiones y expulsiones del equipo en las últimas jornadas, pero en general buena participación de Haven, no es un partido difícil, perdonen, no es un partido fácil de cara a sus posibilidades, pero es este tipo de partidos que son duros de cara a tu participación, pero es la única forma en la que obtengas experiencia si realmente quieres llegar a formar parte del Manchester United del futuro. Y en general por parte del centro del campo las mismas dudas de siempre de cómo potenciar a los futbolistas de primer nivel y la zona del delantero centro que para Manchester United sigue siendo un sinfín de dudas. Se espera que Šeško haga milagros cuando ni siquiera el equipo le busca y de ahí pues se va a notar siempre el que no destaque. Por parte de Chelsea, la dinámica de que Liam Delap, además de ello Pedro Neto y para el partido Alejandro Garnacho, si tuvieran que repetir este partido varias veces, nos dejarían con la pregunta de si podrían llegar a marcar a puerta, ya que el futbolista con mayor cualificación de juego, Estebao, habría sufrido una rápida lesión en el desarrollo de partido y justamente ello representaría en no poder llegar a contar con él. Se espera que pueda llegar a ser una lesión de cara a las próximas 2 semanas por una molestia muscular y con ello Chelsea pierda estos referentes que pueden llegar a desenvolverse diferente al resto, porque si la propuesta por ahora es depender de las individualidades o de las carreras de Garnacho en general o del nivel del hispano-argentino o de Pedro Neto o de las incorporaciones de Lian Delap, vemos a futbolistas con potencial, con una gran capacidad de cara a lo que son sus cualidades, pero el problema, como siempre, de depender de cualidades, es que cuando estás en un mal estado de forma, como vimos en este partido para Chelsea, nada sale bien. Dos remates al poste, como mencionábamos anteriormente, y una dura derrota debido a que Chelsea, el equipo más dinámico y el que más probó, Manchester United, el que mayor determinación defensiva demostró y el que al final tuvo una chance clara de cara a puerta y no perdonó. Y 3 puntos para el boleto a Europa y que está cada vez más cerca de certificarle en una conclusión más prometedora para los Red Devils. Pero como siempre es Manchester United y con ello no hay nada que se pueda llegar a validar al día de hoy y veremos si la recompensa se cumple para el día de mañana. Con ello, pasaríamos a destacar otro de los grandes partidos de la jornada, el duelo entre Aston Villa y Sunderland, uno cargado de mucha emoción hasta el final, en el que cuando parecía una victoria muy prometedora para los Villains de cara a la pelea por Europa, y especialmente una validación de que
Oli Watkins sigue siendo un futbolista de primer nivel. De nuevo, Aston Villa nos demuestra también por qué ha perdido constantemente buenas opciones para ser el favorito en la tercera plaza. Y de ahí, un partido que culmina 3-3 con un doblete de Oli Watkins, más adelante un gol de Morgan Rogers y además de ello un gol agónico para la gloria del gran Tammy Abraham por parte del conjunto visitante. Encontraríamos los goles de Wilson Isidore, además de ello de Taylor Home y por supuesto de Chris Rigg para lo que podría llegar a ser una ilusionante remontada, aunque hay que decir que estuvo a punto de que estuviese representada una gran capacidad de cara al marcador, como mencionábamos, una potencial remontada para Sunderland y para evitarlo estuvo Emiliano Martínez en los momentos finales, tal vez no su mejor partido, pero de nuevo el argentino demuestra que cuando se le necesita en los días importantes para lo que representa la validación de un gran guardameta, las atajadas difíciles siempre puede llegar a destacar y con ello podría llegar a salvar a Aston Villa en su peor momento, justo cuando parecía que iban a ganar 2-1, llegaba el 2-2 y luego el margen del 3-1 y justamente luego dos goles seguidos de Sunderland y parecía que todo iba a culminar en empate, pero una gran salvada por parte de Emiliano Martínez, rápida salida de balón, acción de contraataque, gol de Tammy Abraham, un gol importante para la dinámica en la pelea por Europa, como veíamos al principio del análisis, y que por ahora refuta que depende de sí mismos, estar cada vez más cerca de soñar con una temporada increíble de las eliminatorias europeas, cada vez más cerca de la Europa League, y además de ello la ilusión de que también dependen de sí mismos para ir a la UEFA Champions League. Con ello un margen sorprendente y la dinámica de que por ahora los de Emery quieren llegar a tratar de seguir sorprendiendo. Con ello pasaríamos a hablar rápidamente también del Derby de Liverpool, anteriormente denominado Derby de Merseyside, pero recordemos que con la traslación y debut de Everton en el Hill Dickinson Stadium, por ahora Liverpool y su acérrimo rival Everton se encuentran en un margen un poco más alejado de distancia en la ciudad de los grandes canales. Ello también representaba un partido de mucha ambición para ambos conjuntos, ya que para Everton representaba la oportunidad de engancharse de forma certera de cara a la pelea por Europa. Para Liverpool, la dinámica de volver a la batalla y además de ello aprovechar la derrota de conjuntos como Chelsea para mantenerse como uno de los grandes favoritos en la pelea por los puestos Champions. No la pelea por Europa, sino los puestos a la máxima competición europea. Por ahora cumplen con mínimos el requisito de que Arne Slot puede llegar a obtener tiempo a través de la validación directamente de los resultados. Somos un equipo en transición, uno que ha sufrido bastante, pero que puede llegar a mejorar, pero que necesita tiempo. Y por lo menos al decir que Arne Slot puede llegar a clasificar al equipo a Europa, puede llegar a ser un punto de inflexión para conocer si Liverpool le dará tiempo al entrenador neerlandés. Por parte del partido, sería muy interesante ver que en el mejor momento de Everton encontraríamos el gol de Liverpool y en los peores momentos del equipo Red, una gran validación por la línea de ataque del conjunto Toffee, especialmente para uno de los grandes futbolistas de la temporada, Kieran Dewsbury Hall, que de nuevo nos demuestra que es un futbolista de primer nivel y que lastimosamente se perdió toda una temporada esperando relevancia en el Chelsea de Enzo Maresca y con ello vuelve a ser un futbolista protagónico muy referente para la capacidad de salida de balón del equipo y además de ello otro futbolista que tenga mejor resolución a puerta, que es algo que realmente necesita este Everton para cuando los marcajes son constantes para Ndiaye, cuando Dwight McNeil, y vamos a decir Tariq Mitchell, perdonen, no sé por qué nos vino a la mente Tariq Mitchell, en los momentos en los que Dwight McNeil tiende a ser este futbolista que es muy talentoso, pero también deficiente a la hora de su consistencia. También nos encuentra un Beto que pues en el área puede llegar a ser interesante, pero cuando se le pide el recurso de las salidas rápidas o la velocidad, no tiende a tener buena toma de decisiones. Cuando beneficia mayor cantidad de opciones es cuando tiende a fallar y de ahí el partido le damnificó bastante, pero en una acción de remate tuvo la oportunidad de también demostrar su gran cualidad. Con ello, Everton, bueno, se queda con la iniciativa de que es un sabor agridulce esta derrota por parte de Liverpool, que de nuevo aparece un referente para ser y salvar las papeletas. En este caso fue Mohamed Salah a través de una rápida salida de balón mal ejecutada por Everton en una descarga deficiente de Dwight McNeil y con ello gol de el egipcio. Además de ello su último promete ser derby de Liverpool. Con ello, bueno, ¿por qué no? Irse con la puerta en la puerta grande.
Además de ello, el gol de Virgil van Dijk de cabeza, que le mantiene por ahora como uno de los goleadores del equipo, también demuestra el estado de forma de Liverpool en este momento en el que Ekitike se espera que no pueda llegar a contar por un tiempo, y además de ello que de cara a los goles es el máximo goleador con 11 tantos. Bueno, tendrán que mejorar en estas cifras de cara a futuro, ya que Virgil van Dijk con 4 goles ya se pone en el podio de los 5 mejores goleadores. Por ello tendrán que mejorar y buscar sus oportunidades para depender de sí mismos en la pelea por Europa. Con ello pasaríamos a destacar otro de los grandes duelos de la jornada, como lo fue el gran duelo entre Manchester City y Arsenal. Duelo clave para poder llegar a definir la supervivencia de cara a la pelea por el título, ya que ello se validaba directamente en que si Arsenal podría llegar a ganar, la diferencia en puntos era demasiada para poder llegar a confiar de que Manchester City pudiese llegar a alcanzar a los Gunners. De cara a un empate, la misma característica se sentía, a pesar de tal vez el estado anímico con el que llegaba Arsenal, de que si lograban por lo menos sumar, ya tendrían un paso muy importante de cara a la pelea por el título. Caso contrario, de cara a la pelea que representase victoria para los equipos, para los Citizens, ello reflejado directamente en que el margen de puntos refleja que son 3 puntos de diferencia, perdonen por la redundancia, pero ello específicamente se valida a través de la diferencia de gol, que ahora mismo es de solo uno. Con ello, con el partido que debe, Manchester City enfrentando a Crystal Palace puede llegar a convertirse en líder de la clasificación y con ello una constante variante de referentes. La situación se mantiene cambiante debido a que no parece Manchester City el gran favorito a ganar la Premier League, pero ahora sí un favorito a poder llegar a pelear hasta el final por esta. Sé que parecen palabras difíciles de diferenciar, pero se centra directamente en que han obtenido una oportunidad para demostrar que sí pueden llegar a ser un equipo consistente en esta temporada. Lo han demostrado en todo abril y ello les ha devuelto a la pelea por la liga. Pero para Arsenal se mantiene con la dinámica de que es un equipo muy atractivo, además de ello con buenas posibilidades de depender de dominio en el desarrollo de los encuentros y en general fue lo que vimos para la primera parte, un equipo dominante con buena capacidad de salir a atacar y presionar y además de ello forzar los errores de Manchester City y de ahí poco a poco encontraríamos mejores capacidades por parte del conjunto visitante, pero la dinámica también cambiaría de la mano de Manchester City, de nuevo en una acción individual que a lo largo del partido nos demostraría a Manchester City que como conjunto realmente tienen un gran estado anímico y además de ello que las conexiones, el apostar por un enganche o un regate o un pase muy difícil también demuestra el estado de forma de los Citizens y cómo esta victoria tal vez les puede llegar a realmente enganchar a una dinámica más atractiva para el cierre de la temporada. De ahí realmente esta es la mayor recompensa más que los puntos. Demuestran que de tú a tú pueden llegar a enfrentar a un rival bastante difícil como Arsenal y salir indemnes de la pelea con 3 puntos en el bolsillo. Pero también interesante ante un Arsenal que de nuevo nos demuestra la problemática que están viviendo en las últimas jornadas. Poca efectividad de cara a puerta, en el que ya solo se ha mantenido no solo como un diagnóstico peligroso para los Victor Gyökeres, sino también de la poca efectividad que hay en la zona de los extremos, de ahí que se decidiese apostar por la constante reconversión de Berechiese como extremo o extremo en inicio, pero como centrocampista ofensivo, ya que normalmente le veíamos por la zona del centro del campo, de las individualidades de Madueque, que es un gran futbolista, tiene este gran margen de potencial, pero el problema de que nunca ha sido un goleador y además de ello que tiene esta tendencia a errar en las decisiones. Cuando engancha, engancha de forma excepcional y logra mantener el peligro, pero cuando es de lo que depende Arsenal de su toma de decisiones en el último tercio, claramente quedó contrastado en este partido que está perdiendo mucha cualificación de juego ofensivo Arsenal, sin contar con Bukayo Saka. Además de ello, con Kai Havertz, que tuvo buenas oportunidades para sorprender, de ahí una presión adelantada le brindaría de forzar un error de Gianluigi Donnarumma, representaron un partido más ajetreado para los Citizens, pero la dinámica de que tarde o temprano con que el que fuera más efectivo de cara a puerta obtendría la validación y de ahí en jugadas individualidades, Nico Riley, los Jeremy Doku, además de ello el trabajo de soporte de los Rodri, los Mateus Núñez, los Kusanov, que no tuvieron su mejor partido, pero a la hora de intentarlo, de probar pases muy difíciles, de poder llegar a ganar duelos, de aparecer en momentos específicos para evitar que Arsenal hiciese la diferencia, es donde se entiende por ahora
buen estado o momento de forma que vive Manchester City, totalmente diferente a lo que habíamos visto en el inicio del 2026. Y con ello un partido ajetreado representaba en una acción individual el gol de Ryan Cherky para la apertura en uno de los momentos más importantes de Arsenal. Luego rápidamente el empate a través del error forzado de Donnarumma para el beneficio de Havertz. Y luego en el segundo tiempo la acción de Erling Braut Haaland, que también demuestra que en días importantes puede llegar a ser relevante para el conjunto Citizen. La dinámica demuestra que por ahora tienen ambos la posibilidad de sorprender, pero para Manchester City, para lograrlo, tendrán que enfrentar a Burnley, superar a Southampton en la en la FA Cup, perdonen, además de ello, Everton, Brentford, Bournemouth, Crystal Palace y Aston Villa. Un calendario muy difícil porque la mitad estarán peleando por el potencial de soñar por Europa y los otros equipos en ese momento ya estarán con la temporada cerrada. Por parte de Arsenal tampoco es un calendario demasiado difícil, ya que tendrán que de nuevo cargar partidos de cara a lo que será la clasificación copera en la FA Cup y además de ello la eliminatoria en semifinales ante Atlético de Madrid y por supuesto la dinámica de lo que será el cierre de campaña enfrentando a West Ham United, Burnley y Crystal Palace, además de ello a Fulham, que será su próximo partido previo al duelo ante Newcastle, que es el siguiente para la jornada número 34 intersemanal, ya que en fin de semana habrá FA Cup, lo cual, bueno, representa que estos equipos por ahora demuestran que tienen lo suficiente para depender de sí mismos, pero que tarde o temprano en uno de estos partidos parece que van a flaquear, que se pueden llegar a dejar puntos y que en general veremos una pelea por el título tal vez un poco más abierta, o caso contrario de que uno de estos dos nos demuestre la determinación suficiente para validarse como el gran candidato. Arsenal, al día de hoy, tiene todo de sí para mantenerse en la cima, pero Manchester City está cada vez más cerca y teniendo en cuenta que en los momentos de presión Arsenal no ha sido tan efectivo, es la oportunidad de validarte rápidamente, así como vimos en este partido ante el Etihad, que aunque la puntería no fue lo suficientemente buena para brindarte de los 3 puntos, demuestra que futbolísticamente hablando, el talento y la capacidad sigue ahí, y con ello los de Mikel Arteta tendrán que validarse en que este solo es un capítulo que represente la simplificación de una batalla más grande y en la que todavía tienen todo de sí para hacer la diferencia. Para Manchester City, la dinámica de que el fútbol inglés siempre tiene oportunidades de sorprender a aquellos que buscan y además de ello que logran redimirse. Con ello pasaríamos a rápidamente concluir este análisis destacando a los mejores futbolistas de la jornada número 33 de la Premier League. En portería destacaríamos a Emiliano Martínez, no tuvo uno de sus mejores partidos de cara a la cualificación de juego, pero sí en aportar en momentos clave y por ello el argentino llega en un gran estado de forma y por ello creemos que también será clave en la pelea y dinámica del conjunto Belán. Además de ello, en el bloque defensivo destacaríamos a Nico O'Reilly, una gran capacidad de salida de balón y cuando peor estaba Manchester City, a través de su juego dinámico y capacidad de salir a correr al espacio, se sintió una Manchester City más peligroso. Más adelante acompañándoles también James Justin, que básicamente está teniendo un 2026 de ensueño por parte del futbolista de Leeds y también una gran victoria que por ahora certifica al equipo White cada vez más cerca de ser equipo de primera división. Realmente increíble el trabajo de Leeds. Además de ello, por ahora experiencia y validación y además de ello juventud y determinación en el once titular. Lo primero a través de Virgil van Dijk, lo segundo a través de Aiden Heaven, dos figuras muy prometedoras, clave para la victoria de sus equipos. Además de ello, en el centro del campo, Bruno Fernández y Alex Scott, también gran trabajo por parte de ambos y una muy buena dinámica que representa el cierre de su temporada que está favoreciendo bastante a sus equipos. Más adelante ya adelantándonos un poco, el futbolista de la jornada, Morgan Gibbs White, que hizo lo que quiso enfrentando a Burnley y con ello demuestra que por ahora sigue siendo una temporada de mucha ilusión para Nottingham Forest a través de sus referentes, pero que tal vez estamos viendo la conclusión de la historia de grandes leyendas del equipo de Nottingham. Además de ello, más adelante destacaríamos a Ryan, también una figura muy disruptiva en la línea de ataque para Bournemouth y que siempre representa caos en beneficio de los Sherry y con ello una importante victoria para tratar de seguir soñando ante Newcastle United. Además, también le acompañarían Ryan Cherky,
que de ahí se entiende la apertura del marcador y los momentos más desequilibrantes de Manchester City. Y por supuesto, Oli Watkins, que de nuevo regresa a una racha un poco más natural de cara a sus cualidades. Y por último, aprovecharíamos para destacar en la fotografía de la jornada a Manchester City. Una victoria importante ante un gran Arsenal, pero la dinámica de que por ahora nos dejan una pelea por la Premier League cargada de mucha emoción hasta el final. Y con ello veremos quién se pueda llegar a llevar la gloria de ser llamado al final del camino el mejor del fútbol inglés. Con ello nos gustaría culminar preguntándoles si creen que la pelea por la Premier League está abierta, si ahora Manchester City es el favorito o si creen que de cara al desarrollo de la temporada Arsenal sigue reteniendo este nombre, ya que como siempre su opinión es la más importante para nosotros y nos encantaría poder llegar a leerla en los comentarios. Además de ello, esperando que estén teniendo o hayan tenido un excelente día, nos despedimos, esperando poder volverles a ver muy pronto. Muchas gracias.